presente investigación vamos a estudiar el contrato colectivo realizando un análisis de sus modalidades y condiciones que tienen tanto los obreros y empleadores, esto de acuerdo al Código del Trabajo y al Ministerio de Relaciones Laborales, dando así comparaciones, etimología, doctrina y jurisprudencia, ya que los contratos colectivos benefician, protegen y amparan tanto los derechos de los trabajadores y empleadores. El contrato colectivo tiene su origen durante la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, ya que buscaba la igualdad de oportunidades, ya que era aprovechada por los patrones por sus diferentes condiciones. El contrato colectivo es un mecanismo para mejorar las condiciones laborales en razón que ayuda o beneficia a los trabajadores o empleadores, inquietud que desarrollaremos en el presente trabajo. Formulación del problema. Al momento de hablar sobre el contrato colectivo, se tiene la inquietud de ¿a quién beneficia más? ¿A los empleadores o a los trabajadores? ¿O se benefician ambas partes? Objetivo de estudio, el derecho laboral. Objetivo general, determinar en qué consiste el contrato colectivo en la legislación ecuatoriana y cuáles son los beneficios de este tipo de contrato. Objetivo específico, realizar un acercamiento teórico a las concepciones de contrato colectivo. Analizar los artículos de la ley en el ámbito del contrato colectivo. Postura en el contrato colectivo. Tipo de investigación. En la presente investigación se analizará desde el ámbito cualitativo, por lo que nos permite la recopilación de información al tema propuesto, para así realizar un análisis sobre las normativas o la doctrina y leyes referentes a este tema. Hipótesis. Por medio del presente ensayo vamos a realizar la postura en el contrato colectivo en nuestra legislación. Los contratos colectivos en el Ecuador se denominan de dos partes. Primero, el trabajador y segundo, el empleador, donde las partes podrán llegar a un acuerdo, ya que el primero entrega el servicio y el segundo es aquel que está obligado a realizar el pago de los servicios prestados. Es un contrato que es celebrado por los sindicatos de trabajadores y los empleadores de los que conforman una empresa, donde están obligados a dar a conocer duración y vacaciones, salarios, entre otras cosas. El contrato colectivo. El contrato es un acuerdo de voluntades que se da entre dos partes. La una se denomina trabajador y la otra empleador. La primera persona es, en este caso, es el trabajador. Este es aquel que pone su servicio, su actividad profesional a la segunda persona, que es el empleador, el cual está obligado a compensar su actividad mediante la entrega de una remuneración denominada salario. Esto en cuanto al contrato en general. Bueno, vamos a ver en la doctrina. La doctrina nos habla que el contrato colectivo, doctrinariamente, es aquel convenio laboral celebrado entre los sindicatos de trabajadores y los empleadores que forman parte de una empresa o un sector laboral. Este contrato permite regular todos los aspectos de la relación laboral, tales como los salarios, duración de la jornada, días de descanso, vacaciones, condiciones de trabajo y el tipo de representación sindical. Es decir, el contrato colectivo es un mecanismo muy eficiente para que los trabajadores puedan alcanzar mejores condiciones laborales, la fuerza del grupo en un frente unido de negociación. Normativa ecuatoriana, mientras que para el Código de Trabajo ecuatoriano es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones de empleadores y una o más de asociaciones de trabajadores legalmente constituidas. Ambos conceptos se refieren a lo mismo. Sin embargo, en el primer concepto hace referencia a los sindicatos. Los sindicatos son aquellos grupos de trabajadores que se unen para defender y promover derechos en beneficio del grupo de trabajadores que forman parte de dicho sindicato. Los sindicatos, de forma democrática, eligen a representantes que a su vez estos representan y realizan negociaciones colectivas con los dueños de empresas u organizaciones donde laboran en relación a su actividad laboral que desempeñan en dicha empresa. Mientras que en el segundo concepto se refiere a las asociaciones de trabajadores y empleadores en forma general. Una asociación son personas colectivas estructuradas orgánicamente para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses, de obtener el reconocimiento jurídico, adquieren la personalidad jurídica con atributos para que se determine su capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones por medio de representantes legales. En el caso de las asociaciones de empleadores, se refiere a la de empleados creadas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que son los propios. Mientras que la asociación de trabajadores son aquellos que se constituyen al manifestar su voluntad en la Asamblea General y tienen como objetivo social la defensa de intereses económicos y sociales de todos los miembros, siempre y cuando estos hayan sido establecidos legalmente de acuerdo a lo que se establece en la respectiva normativa. A su vez, en el mismo artículo manifiesta que el objeto de dicha asociación es de establecer condiciones bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores, representados por las asociaciones contratantes con los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. Es importante tener en cuenta de que el contrato colectivo nunca puede empeorar las condiciones que se encuentran establecidas en el contrato de trabajo individual. Más bien, deben realizarse negociaciones que beneficien al trabajador, mas no se puede perjudicarlo, ya que las condiciones tendientes al contrato colectivo. Además, en el caso, la asociación que se ha formado en el sector privado, en el contrato colectivo debe celebrarse ante el comité de la empresa. En caso de que no exista dicho comité, se podrá celebrar la asociación que tenga la mayoría de trabajadores afiliados, tomando en cuenta de que debe existir un 50% de los trabajadores de la empresa. Mientras que en el sector público, es decir, en las entidades del Estado o empresas públicas, además incluye a las empresas privadas que tengan una finalidad social o pública, los contratos colectivos deben hacerse con un comité central único, que debe estar conformado por más de 50% de dichos trabajadores.
En estos casos, sus representantes no pueden ser más de 15 principales con sus respectivos suplentes. Estos serán quienes ven acreditada la voluntad de la asociación. Dichos representantes deben representar un documento en el cual debe constar los nombres y apellidos completos de los trabajadores con sus respectivas firmas o huellas digitales, números de cédula de ciudadanía o identificación, el lugar de trabajo. Los representantes de los trabajadores deben justificar su capacidad de contratar mediante el estatuto y no un nombramiento legal conferido, mientras que los empleadores lo harán conforme a derechos en común. Para los representantes del proyecto de contrato colectivo deben formar parte de la asociación de trabajadores, lo harán ante el inspector de trabajo, el cual tendrá un término de 48 horas, deberá notificar al empleador posterior a eso, las partes en un plazo de 15 días a partir de la notificación. Deben empezar con la negociación de dicho contrato. La negociación deberá concluir en un máximo de 30 días. Si se necesita más tiempo, las partes deberán comunicar al inspector que les otorgue un plazo adicional. Constituyente. También se tiene que tener en cuenta que los contratos colectivos celebrados en el sector público deben cumplir con las constituyentes 2, 4 y 8, las cuales expresan lo siguiente. En la constituyente número 2 establece que los servidores públicos perciban un máximo de 25 salarios básicos unificados. Además establece que las indemnizaciones por supresión de puestos o terminación de contrato laboral en contratos colectivos tengan un límite. Es decir, en esta constituyente establece la remuneración máxima que deben de percibir los funcionarios o servidores públicos, de este modo evitando que se den las distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas. De este modo contribuyó a erradicar los privilegios remunerativos y salariales, ya que en anteriores veces no existía, no estaba fijada y tampoco regulada en la constituyente número 4. Establece que el Estado garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores, contrataciones colectivas o organizaciones sindicales. Además, en el siguiente párrafo expresa que no puede haber abuso ni generarse privilegios en el pago de indemnizaciones por terminación de relación laboral, en cualquiera de sus formas, que atenten en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y comprometan los recursos públicos económicos del Estado, pertenecientes a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, cuando este Estado asume la calidad de empleador. Finalmente, en la constituyente número 8 establece que es necesario revisar las cláusulas de los contratos colectivos de trabajadores celebrados y desmedidos exageraciones y de grupos que pertenecen a las minorías y atentan al interés general, lo que denota que este poder del Ministerio de Trabajo y Empleo, esto es para que revise los contratos colectivos. Estas tres constituyentes deben ser observadas por las máximas autoridades de las entidades públicas al momento de la negociación. Además, se prohíbe en todas las instituciones del sector público, en las entidades de derecho privado, que bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus instituciones tienen participación accionaria, mayoritaria o aportes directos o indirectos mayoritarios de recursos públicos. Además, se prohíbe que se tenga todo tipo de negociación o cláusulas que contengan privilegios y beneficios desmedidos o exagerados atentando contra el interés general. Estas prohibiciones se encuentran contempladas en el artículo 224 del Código de Trabajo en el último inciso, que prohíbe el pago de indemnizaciones por despidos intempestivos, incluido a dirigentes sindicales, cuya cuantía sobrepase el límite máximo establecido en el mandato. Constituyente número 2.2, estipulación de pago de vacaciones y de la 13ª y 14ª remuneración en cuantía o valores superiores a lo que se establece en la Ley 3, días de feriado y de descanso obligatorios no establecidos en la ley. Se reconocerán exclusivamente los días de descanso obligatorios, 4 días adicionales y las vacaciones fuera de los señalados en el Código del Trabajo. 5. Cálculo de horas suplementarias o de tiempo extraordinario sin considerar la semana integral por debajo de los 240 horas al mes. Dicho trabajo suplementario o extraordinario deberá calcularse sobre 240 horas mensuales. 6. Los montos correspondientes a las indemnizaciones por renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación de los obreros públicos serán calculados de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, mandato 2. Pueden oponerse a la obligatoriedad del contrato dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la solicitud. Puede oponerse tanto los empresarios, trabajador o los trabajadores de la provincia de que se trate. Entonces, si estos se oponen, pueden presentar una oposición motivada contra la aplicación obligatoria del contrato ante el inspector del trabajo. El inspector del trabajo deberá remitir a la Dirección Regional de Trabajo para los fines del artículo 256 del Código. En el artículo mencionado anteriormente se refiere al trámite de la oposición, el cual consiste en que si dentro del plazo antes dicho se presenta oposición por parte de los empleadores o trabajadores de la industria o provincia de que se trate, será concedida o conocida por la Dirección Regional del Trabajo con audiencia de opositores y representantes de los signatarios del contrato colectivo. La autoridad competente deberá primero que conozca el caso, tendrá que emitir su dictamen ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Este tendrá que resolver atentas las circunstancias. En caso de que la oposición esté desprovista de fundamento, el presidente de la República tendrá de que expedir el correspondiente decreto declarado obligatorio el contrato colectivo. En caso que éste se haya cumplido con el término de 15 días sin haberse presentado oposición, el contrato colectivo mediante decreto ejecutivo será declarado obligatorio en todo aquello que no se oponga a las leyes del orden público, teniendo que ser aplicado de forma obligatoria. Además, el presidente de la República fija el plazo de vigencia que tendrá el contrato obligatorio, el cual no debe exceder 2 años. Para que finalice el contrato colectivo, bastará solo la falta de nuevos acuerdos de esa mayoría, pues es causa suficiente para poner fin a la vigencia del contrato colectivo obligatorio y deje en libertad a los empleadores y trabajadores para concretar las nuevas condiciones de trabajo.
Sin embargo, se puede imponer una acción por incumplimiento por falta de cumplimiento de las estipulaciones del contrato colectivo obligatorio de acción de daños y perjuicios, que pueden ejercerse tanto por las asociaciones como por los trabajadores y empleadores, contra las asociaciones parte en el contrato, contra miembros de estas y en general contra cualquier otra entidad que resulte obligada por el mismo contrato. El contrato colectivo es un acuerdo de voluntades entre trabajadores y empleadores. En este caso se forman organizaciones, ya sea de trabajadores o empleadores, para proteger derechos propios y colectivos. En el caso de los trabajadores, crean estas organizaciones como sindicatos en los cuales eligen representantes para que velen por sus derechos ante cualquier queja o molestia, o cuando exista una vulneración de derechos en cuanto a horas de trabajo, salarios, etc. Estos intervengan y medien en beneficio del colectivo. Desde mi punto de vista, estoy a favor de los contratos colectivos, en razón que protegen a los trabajadores de las grandes empresas o fábricas, evitando que se den despidos de forma masiva, otorgándoles estabilidad laboral, o en caso que se den despidos, pues estos reciban indemnizaciones conforme a la ley y que éstas sean justas. Por tal razón, el contrato colectivo presenta una serie de objetivos y condiciones que se tienen que cumplir de acuerdo a lo señalado en la ley, teniendo así un contrato bilateral que hay que tener en cuenta que no es individual, estableciendo así sus salarios, jornada de trabajo, vacaciones, descanso, limpieza, sanidad del lugar donde él o ellos laboran, entre otros. Así las condiciones que presenten tienen que ser aplicadas aunque éstas sean miembros del sindicato. Con ellos, el contrato colectivo es muy beneficioso a lo que planteamos primero, ya que es un mecanismo eficiente tanto para